Bienvenidos anfibios pseudemonistas a este su estanque favorito. Hoy vamos a hablar del reino de las arqueas. Las arqueas constituyen una de las tres principales ramas del árbol de la vida. Todos los miembros de este dominio son unicelulares y procarióticos, lo que quiere decir que carecen de un núcleo rodeado por una membrana. Pero en febrero de este año se descubrió algo muy interesante en las arqueas y es que tienen nucleolo. Aquí les dejo la noticia para que vayan a verlo porque realmente se está rompiendo el paradigma científico que se ha descrito por más de 100 años en los libros de texto que vemos en clases. Aunque su morfología relativamente simple hace que se parezcan las arqueas y las bacterias, que también ya hice el video de Reino Bacteria, te lo dejo aquí para que vayas a verlo porque lo vamos a estar comparando mucho. Sin embargo, a nivel molecular, las bacterias y las arqueas son completamente diferentes. Lo más característico es que la bacteria posee peptidolicano en sus paredes celulares, mientras que arquea posee un polisacárido muy similar conocido como pseudopeptidolicano. Además, en este dominio, los organismos tienen membranas plasmáticas formadas por fosfolípidos únicos. En lugar de contener una bicapa de fosfolípidos presente en células de bacterias y en los eucariontes, suelen tener una monocapa de fosfolípidos con cadenas ramificadas de isopreno que se unen a cada extremo por enlace de glicerol. Además, las estructuras de las polimerasas y los ribosomas de RNA que se encuentran en los dominios arquea y eucaria son muy diferentes a los que hay en el dominio bacteria. Los linajes en el dominio arquea son antiguos, diversos, ubicuos y abundantes. Las arqueas se pueden considerar casi tan antiguas como las bacterias, y junto a las bacterias dominaron el planeta por más de 1.000 millones de años. Las arqueas se han diversificado en especies que se extienden por todo el planeta, pero es importante señalar que muchas de las especies habitan en ambientes extremos. Por ello se conocen como extremófilos. Se pueden encontrar en lugares muy calientes, a los que se les llama termófilos, o lugares con extrema salinidad, a los que se les llama halófilos, incluso los acidófilos que se encuentran en el estómago de nosotros. Se han descubierto en cimentos a una profundidad de 1500 metros bajo la superficie terrestre. En el océano se encuentran desde la superficie hasta profundidades de 10.000 metros y a temperaturas que oscilan entre los 0 grados centígrados en el hielo del océano Antártico hasta los 121 grados centígrados cerca de los volcanes submarinos. Al igual que las bacterias, uno de los usos más extenso de las arqueas es en la bioremediación, porque son agentes capaces de degradar contaminantes. Ahora hablemos de las arqueas que viven en hábitats caracterizados por una alta salinidad, una alta temperatura, una baja temperatura o una alta presión. A todos estos se les llama extremófilos o amantes del extremo. Un ejemplo es una arquea que crece tan cerca de estos manantiales que sus alrededores se encuentran a una temperatura de alrededor de 121 grados centígrados, lo que supone un récord de vida a tan alta temperatura. Este organismo puede vivir y crecer en agua que se calienta más allá del punto de ebullición, es decir, de 100 grados centígrados, y a presiones que destruirían a un ser humano en el acto. ¿Y por qué estudiar este tipo de organismos? Basándonos en los modelos de condiciones que prevalecían en la historia temprana de la Tierra, parece probable que las primeras formas de vida fueran por extremófilos. Por tanto, comprenderlos puede ayudar a explicar cómo comenzó la vida en la Tierra. Incluso algunos astrobiólogos utilizan estos mismos como modelo en la búsqueda de la vida extraterrestre. Además, resultan útiles en muchos procesos industriales por estas mismas características que tienen. En relación al ciclo de nitrógeno, es importante mencionar las bacterias y las arqueas porque son los únicos organismos capaces de convertir nitrógeno molecular en amoníaco. Si las arqueas no pudieran fijar el nitrógeno, es muy probable que hoy solo existiría una pequeña fracción de la vida que hay en la Tierra. Sobre todo los organismos grandes y multicelulares porque habría muy poco nitrógeno para crear grandes cantidades de proteínas y construir un organismo de gran tamaño. ¿Y qué ocurre en la diversificación del dominio arquea? Los miembros del dominio arquea son muy diversos en general en su tamaño, forma y movilidad, pero cuando se les pide a los biólogos que citen las innovaciones causantes de la diversificación de este dominio, ellos no hacen referencia a la diversidad morfológica, más bien hablan de la diversidad metabólica.
que vienen siendo todas estas variaciones en las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Las arqueas son los amos del metabolismo. Pueden utilizar casi cualquier cosa como alimento, desde una molécula de hidrógeno hasta petróleo. Y es que las arqueas parecen pequeñas y relativamente sencillas por su morfología, pero sus capacidades bioquímicas son deslumbrantes. Todos los organismos tienen dos necesidades nutricionales: obtener energía en forma de ATP y obtener moléculas con enlaces carbono-carbono que puedan utilizar para sintetizar proteínas, DNA, RNA y otros compuestos grandes y complejos que necesita la célula. Las arqueas producen ATP de tres formas. Al igual que en las bacterias, están los fotótrofos, que se alimentan de la luz. Es importante mencionar que las arqueas no tienen clorofila, en su lugar tienen una que se llama bacteriorhodopsina retinal, por lo que muchos autores consideran que su proceso de obtención de energía por la luz no se considera fotosíntesis. En el segundo caso están los quimioorganótrofos, que son los que oxidan moléculas orgánicas con energía de alta potencial, como los azúcares. Y por último, los quimiolitrótrofos, que se alimentan de rocas, es decir, oxidan moléculas inorgánicas con energía de alto potencial, tal como el amoníaco o el metano. Las arqueas satisfacen su segunda necesidad, es decir, estos compuestos con enlace carbono-carbono, de manera autótrofa. Quiere decir que se alimentan a sí mismos mediante la síntesis de sus propios compuestos, desde materiales simples como dióxido de carbono o metano. La excepcional diversidad metabólica que tienen las bacterias y las arqueas resulta importante, en primer lugar porque explica la diversidad ecológica. Las bacterias y arqueas se encuentran en casi cualquier lugar debido a que explotan una gran variedad de moléculas que pueden tener como donantes o receptores de electrones. En segundo lugar, esto explica el por qué son capaces de desempeñar un papel fundamental a la hora de limpiar algunos tipos de contaminación. Finalmente, la diversidad metabólica es lo que hace que las arqueas intervengan activamente en el cambio global. Comparadas con los eucariotas, las capacidades metabólicas de las bacterias y las arqueas son extraordinariamente sofisticadas y complejas. Por otro lado, el nombre arquea viene del griego arkai, que significa antiguo. El nombre se inspiró en una hipótesis de que se trataba de un grupo especialmente antiguo, lo que resultó ser incorrecto. También había otra hipótesis que resultó también incorrecta, porque se decía que las arqueas solo vivían en lugares extremos, pero realmente no es así. Las arqueas viven en casi cualquier lugar imaginable. Sin embargo, por lo que los biólogos conocen hasta hoy en día, se puede decir que las arqueas no son parásitas. Las filogenias basadas en los datos de la secuencia del DNA han mostrado consistentemente que el dominio está compuesto de al menos dos filos principales: Crenarchaeota y Euryarchaeota. Además, el dominio arquea se descubrió hace tan poco que los principales grupos se siguen descubriendo y describiendo. Ahora veamos unos ejemplos. La Crenarchaeota son las que reciben este nombre porque se consideran similares a las arqueas más antiguas. La raíz cren significa fuente, aunque a fecha de hoy solo se han nombrado 37 especies, es casi seguro que quedan por descubrir miles de ellas. Viven en ambientes extremadamente cálidos, de alta presión, fríos o ácidos. Y por último, la Euryarchaeota, que son las que tienen un nombre adecuado, puesto que la raíz euri significa amplio, y los miembros de este filo viven en todos los hábitats imaginables. Se han identificado cerca de 170 especies hasta la fecha y cada año se descubren otras nuevas. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a que le den like, a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, ajolotes, que sean felices. Además...